A mí a veces aún me pasa que la gente me pregunta, ¿pero qué es eso que haces? ¿No? Porque he contado cosas diversas. Y voy a tratar de explicarlo y entonces pienso, mierda, pero ¿cómo estoy escribiendo esto si ni siquiera lo sé explicar? Y esto es de primero de editor. Si no lo puedes resumir en una frase, mal. ¿Sabes? Entonces, como, si tú no puedes resumir en una frase el libro que estás queriendo editar, o en este caso que estás... En el caso de quererlo escribir, creo que no es así, porque a veces esa frase llega más adelante en el Por proceso, eso. ¿eh? Me consuelo un poco así. Pero cuando me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí? No tanto que escribes, que esto creo que por deformación profesional sí que lo picheo, como dicen ellos, pero ¿qué estás haciendo? Es más difícil de explicar. Entonces vamos a preguntarte para saber lo que estamos haciendo. Ya. ¿Qué hemos estado haciendo en estos 4 meses son ya? 5, ¿no? 5 meses ya que llevamos haciendo bioenergética. ¿Qué he estado haciendo yo y los demás? Tú Yo tengo mis ideas, pero te quiero escuchar. Vale, vale, hemos estado plantando semillas. Las semillas las vemos tanto como algunas palabras que compartimos, algunas visiones que abren una perspectiva, una posibilidad. ¿Eh? Ujú. Luego esas semillas también surgen de las propias experiencias también, ¿no? Cuando hay alguna claridad, que de repente es algo que se revela, que se descubre. No es que ya esté hecho, pero como se abre una puerta. Y entonces esto como que abre el campo de posibilidades de lo que el equipo vamos compartiendo o lo que los participantes van descubriendo. Ahí se plantan semillas. Entonces después hay que regar esas semillas. Se riega esa semilla con el asistir, con el comprometerse, con el entregarse, con el desde el gozo y el juego, pero con ese punto de compromiso y de incluso un poquito de esfuerzo también, porque es como que también le tengo que poner ganas, le tengo que poner el cuerpo, le tengo que poner entrega. Hay cosas que no apetece a veces, ¿no? A veces se hace pesado venir cada día a un lugar, no sé qué, salvo que te pille una pasión muy grande, también pueden haber resistencias o otras prioridades, hay un montón de cosas en la vida, entonces el hecho de asistir y entregarse, yo diría que es como regar. Regar que, pues esa posibilidad de lo que escuchábamos antes, ¿no? Reconectar con nuestra naturaleza, reconectar con la vida, reconectar con los distintos elementos que hacen de nosotros ser lo que somos, algo así. Lo pensamos siempre en términos de individuos, pero antes de entrar en el individuo tenemos que poner los fundamentos. Somos universo, somos cosmos, somos materia, somos energía, somos vida, tenemos sistemas que se parecen a las plantas. El sistema vegetativo se llamaba antes el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, ¿no? Que es como empezó Reich, ¿no? Este aspecto más de fisiológico, más de vida muy sencilla que lo encontramos en las plantas, eso está en nosotros. Luego somos animales, es decir, además de ser vida, somos las cualidades de los animales, es decir, somos movimiento, somos comunicación, somos musculatura, somos estructura. Hay, hay un montón de elementos que viendo cuáles son nuestras cualidades, nuestras propiedades como seres humanos, y entendiéndolo no solo como lo específico de lo ser humano, sino todo lo que somos además, ¿no? Haciendo ese recorrido. Además somos mamíferos. Los mamíferos mamamos, tenemos unas emociones desarrolladas que tienen además mucho con el vínculo con la madre, por ejemplo, por la mama, mamíferos, ¿no? Por tanto, con el contacto, por tanto, en muchos de los casos de los mamíferos con la manada también, con el grupo, con la tribu, con la comunidad, ¿no? Entonces, todos esos elementos son, cuando decimos nuestra esencia, queda abstracto, pero cuando bajamos a nuestras cualidades y a nuestras propiedades, como todos esos elementos, podemos empezar a darnos cuenta de cantidad de cosas que somos y que no estamos viviendo. ¿Y eso no es muy loco? Es Que decir, no que estamos tengamos viviendo. que hacer un curso Sí, o plantearnos hacer cosas, reflexión en voz alta, sí, sí. para, como tú dices, reconectar.
con lo humano, con nuestras cualidades esenciales. Entonces, ¿qué demonios estamos haciendo en el día a día con 20, 30, 40, 50, 60 años? Sí, sí. ¿No? Buena Quiero decir pregunta. Sí, sí. yo me encontraba con esto con 50, ¿no? Entonces, Por eso, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en el día a día si no estamos ahí? quizá hay un gran viaje de perderse para volver a encontrarse del humano. Quizá estemos fraguando nuestro propio suicidio colectivo. Quién sabe, ¿no? Un montón de posibilidades. Y tal vez todo eso, pero también tal vez nos estamos descubriendo simplemente, ¿no? Lo que supone manejar todas esas cualidades. Y al final, además, lo que tiene, bueno, si nos seguimos acercando a lo más específicamente humano, podemos decir que además somos primates, que son un tipo de mamíferos particulares que tienen mucha interacción social, mucha destreza, por ejemplo, con las manos, sí, y ya las cualidades humanas específicas, ¿no? Pero no hay que olvidarse que lo específico de esas cualidades es solo la punta del iceberg de todo lo general que también somos, ¿no? Y a veces nos hemos centrado en eso específico y no solamente nos hemos centrado, sino incluso nos hemos querido, digamos, bueno, con esta obsesión como por mejorar, por evolucionar, nos hemos querido separar incluso de las cualidades más orgánicas, naturales, de lo específico del ser humano, ¿no? Pero bueno, volviendo, tal vez esta cualidad del ser humano específica que podemos decir es el amor profundo, tal vez, ¿no? Tal vez unas cotas de amor que tal vez no podemos imaginar en otras especies, o la autoconciencia, la conciencia, no solo esta autoconciencia propia, sino la conciencia colectiva, o la conciencia, podemos decir, la compasión, ¿no? Como la conciencia, el amor por algo más amplio, ¿no? Que no es de solo tú y los tuyos, sino algo más amplio, ¿no? Hay un montón de cualidades específicamente humanas, ¿no? Pero es una herramienta esto de la conciencia, es algo como que se puede usar, y hay que aprender a usarlo. Y para aprender a usarlo tal vez nos estamos pegando este viaje de jugar a tope con esta herramienta de la conciencia hasta poder machacarnos o organizar toda una vida desconectada de todas las cualidades y las propiedades de lo que somos, ¿no? Algo así, me da la sensación. Entonces, cursos de bioenergética, exacto. Esto hay que llamarlo de alguna manera y lo hemos llamado bioenergética, pero podríamos llamarlo reconexión con la vida, con lo humano, con lo cósmico, con el primate que somos, con lo animal que somos, y también con otras cosas, con el amor que somos, con la autoconciencia, con todo eso, ¿no? Y una diferenciación de todo ese exceso que hemos construido en base a esa posibilidad que nos da, esa libertad que nos da el manejo de la conciencia, que es construir una sociedad y un entorno artificial que nos puede traer mucho confort y pero también lo contrario, ¿no? Nos puede traer desconexión. Y eso es lo que nos trae también. Y por eso hacemos cursos de bioenergética, para ver estos dos elementos, ¿no? Lo esencial, que podemos resumir en eso, pero es guay entrar en los detalles que supone lo esencial, porque si no queda abstracto. Y lo desconectado, lo artificial, podemos decir, ¿no? Y siendo más específicos, en el trabajo que hemos estado haciendo estos 5 meses, como para poderlo explicar, que alguien me diga, vale, ¿qué has hecho? ¿No? Que me dicen, te veo diferente. Vale, pues ¿qué has hecho? Esto. La comprensión global es fundamental. Si no hay comprensión global, el mismo ejercicio, los mismos ejercicios físicos, energéticos que hacemos, no tienen la magia, no tienen la intención de lo que estamos construyendo. La comprensión, el nombrar, y no solo que lo comprenda yo, sino que se vaya comprendiendo colectivamente, es lo que hace que luego un sencillo gesto, un masaje, una danza, una meditación, cambie la cualidad totalmente. Porque es como que lo nombramos y a través del movimiento y la disponibilidad y la entrega, sucede. Se encarna, se concreta, se realiza esa magia. Mira, partimos con una ventaja, y es que la vida va a nuestro favor. Si reconocemos la vida y movemos, como cuando conoces las leyes
de la vida y lo mueves, luego se va a depositar. Si, por ejemplo, si conoces, suponte, la gravedad, y mueves un cubo lleno de barro y de piedras y de agua, que estaba como solidificado. Lo mueves, ya sabes cómo va a ir, ¿no? Las piedras más grandes irán al fondo, las más pequeñitas irán a una segunda capa. Si hay aceite, se depositará arriba, porque conoces las leyes. Has movido, conoces las leyes y además acompañas ese proceso. Y esto es un poco lo que hacemos. Por eso es muy importante la comprensión y por eso trabajos muy similares pueden tener procesos y resultados muy diferentes. Aunque la práctica corporal energética sea la misma, se puede haber un proceso y un resultado totalmente diferente según la comprensión, el nombrar y la comprensión colectiva que se dé. Entonces aunque no es lo que más se valora, o muchas personas vienen más por la práctica, porque estamos en un mundo tan desconectado que solo la práctica ya hace bien, ya nos hace sentir bien, yo siento que es la combinación y en el caso de lo que hago yo específicamente es que esa combinación logra construir esto que somos, que son nuestras cualidades y nuestras propiedades. Es como volver a lo que somos. Y no en abstracto, sino en concreto. Yo lo vivo así, ¿eh? O sea, está ligado lo que hacemos en la primera parte con la segunda totalmente, siempre. Aunque a veces no lo parece obvio, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, estábamos viendo cómo es eso de que nos convertimos en mercancías, ¿no? Y claro, vemos esa parte teórica que te lleva a cierto estado y luego hacemos un trabajo en el que reconocemos lo que somos realmente, que no es eso. Entonces parecería que no tiene nada que ver porque no es literal, no estamos trabajando justamente con que somos mercancía, estamos poniendo de manifiesto lo opuesto, ¿no? Con el trabajo de no, pues vamos a reconocer la parte energética que hay en ti como ser humano, ¿no? Cualitativa, además. Exacto, de calidad, ¿no? O sea, yo lo veo calidad claramente. y cualidad, que es propiedades y es decir, ¿qué es eso esencial? Es algo que no es ideológico, que es objetivo, podemos decir, que es lo que es. Es como las cualidades es lo que definen una cosa. Es decir, el agua pues moja, tiene unas cualidades, ¿no? Se evapora, se puede meter por las rendijas, cuando se congela en una rendija puede generar una presión brutal. Todo eso son las cualidades del agua, ¿no? Digamos, estas cualidades es lo que es nuestra naturaleza o nuestra esencia. Entonces, reconocer esas cualidades, comprenderlas y amarlas y respetarlas, digamos, al final es esto. Y este es el aspecto cualitativo humano, ¿no? Entonces, cada vez que vivimos ese contraste, que somos conscientes del mundo mercantil, cuantitativista, mercantilista, mecanicista que vivimos, claro, y contactamos con eso, más ganas nos da de decir, vamos, ¿no? Es decir, nos da ganas, nos da reconocimiento de la labor que estamos haciendo ahí, ¿no? Que nos hace bien a nosotros, a los vínculos, nos hace bien fuera de ahí, ¿no? Yo igualmente te diré que no entiendo cómo no, digamos, no explota esto. O sea, en el sentido de que me sorprende, como dicen en el Tantra, de que Shiva se sigue escondiendo de sí mismo. Cuando hay una claridad, una experiencia, algo que si realmente se pudiera pillar, yo siento, es como que tendríamos que montar salas y salas para hacer este tipo de labor. Y es lo que pienso que, bueno, tu venida, también el centro, o sea, ampliar esto más colectivo, que no sea solo Vicen, que lo pilla y lo transmite, ¿no? Sino que sea el fundamento de algo que explote en el sentido de que yo lo veo muy potente. Debe ser esa especie de psicosis colectiva, ¿no? Que hablamos ayer, la alucinación colectiva. El hecho de que esos sistemas, que eso es una cosa que me cuesta explicar, ¿eh? Estas estructuras, traté de explicarlo un día, pero no sé si llegué a explicarme.
que también están dentro, están fuera y están dentro, ¿no? De cómo está hecha la sociedad, a veces están tan dentro que aun cuando te crees que estás haciendo algo para no estar ahí, en realidad lo estás haciendo desde alguna de esas estructuras. Esto me cuesta explicarlo, pero... Total. Y crees que estás yendo a favor de otra cosa y en realidad no, porque estás haciéndolo desde alguna de esas estructuras que ni siquiera te has dado cuenta que llevas dentro, de esa forma determinada. ¿Me explico? Totalmente. Yo pienso que justamente una de las cosas como que es un salto a las otras cosas que conozco yo, ¿no? De compañeros que respeto y admiro y que están haciendo cosas muy valiosas, ¿no? Que también, digamos, todo lo que yo he sintetizado, digamos, viene de otro lado, ¿no? Y todos estos caminos y personas y seres y maestros que están ahí, como siento que aportan su granito de arena, ¿no? Pero es verdad que este salto de comprensión de lo que tú dices, ¿no? Que necesitamos como comprender cuando reproducimos la misma separación desde mecanismos diferentes. Y de los que más nos cuesta pillar en estos mundillos más terapéuticos espirituales, digamos, es esto del acorazamiento místico. Es toda la visión más ideológica que sale de algo que en el fondo es humano, porque apuesta, por ejemplo, por lo cualitativo, pero se olvida de lo cuantitativo en este diálogo, ¿no? Que apuesta por, bueno, la conexión, el amor, lo humano, pero después, como en las charlas que teníamos anoche los tres, ¿no? Se separa del que está ahí al lado, ¿no? Porque nos pasan adentro ese mismo tipo de cosas, ¿no? O sea que al final tenemos que estar súper atentos, tiene que haber una comprensión muy potente y luego una honestidad muy grande y una visión para ir caminando, ¿no? O sea, porque el caminito está lleno de trampas, de complejidades y todos estamos ahí como... Que yo creo que no es tanto lo que yo te pregunto, sino que luego de lo que tú vas diciendo yo sí que voy pillando titulares y cosas que podrían ser. De los vídeos que me miraba el otro día, ay, gracias papá, hay un momento muy gracioso que no, pero claro, no sé si eso tiene sentido, pero hay un momento que claro, estás explicándome el mecanismo, yo te digo, no, porque claro, a mí se me activa todo lo creativo y no sé qué, ¿no? Que esto era en noviembre. Sí. Y entonces lo explicas cómo sucede eso, ¿no? La energía vertical, la energía horizontal, no sé qué. Y entonces dices, bueno, esto es la manifestación, tal, que ahora hay tantos cursos de manifestación y no sé qué. Y entonces hay un momento que dices, y de tal, no sé qué, y de la abundancia. Pero abundancia es esto, la comida que nos hemos comido hoy, estamos aquí con esta conversación, el chai aquí, no sé cuántos, grabando y aquí y participando, aunque no esté hablando. Esto es guay. Esa, ¿no? Claro. Definición de la abundancia. Que es más en lo cualitativo también, ¿no? No solo en lo cuantitativo, no solo en lo mercantil, ¿no? Abundancia de vida, de esas cualidades, ¿no? De que cuando observamos, cuando abrimos la mirada y hay un mundo de abundancia más allá de los likes, ¿no? Bueno, como decíamos ayer. Sí. Vale. ¿Por qué vamos a dedicar 3 meses al contexto? Porque esto es una cosa que, claro, ahora empezamos a ver más. Bueno, lo hemos visto todo el rato, pero ahora lo vamos a empezar a ver más. Y esto es muy diferente de, bueno, yo creo que es único, ¿no? Y esto en algún momento lo voy a tener que explicar muy bien. Y es súper original, ¿no? Quiero decir, es tener... Bueno, explícalo tú mejor. Ayer... ¿Por qué dedicamos esos 3 meses a hablar de contexto cuando estamos, se supone, haciendo una terapia corporal? Terapia corporal. Yo creo que ayer salió muy claro, ¿no? Digamos que nos ayuda a comprender cuál es la programación. Porque hay muchas terapias que hablan de desprogramación, ¿no? Pero ¿desprogramación de qué? ¿De cualquier cosa? De tus creencias, te dicen. Claro. ¿Son tuyas? ¿Solo? Por un lado eso. Y por otro lado, toda conciencia de las cosas, creencia, todas palabras, todo lo que yo sé, o sea, o creo saber de las cosas es creencia.
Entonces tengo que desprogramarme de todo lo que sé. Entonces la conciencia, que es un espacio de silencio o algo así se supone, pero que no le puedo poner palabras porque cuando le pongo las palabras es como que rompo el juguete. Entonces, como que en ese acorazamiento místico se va mucho a un lugar de desconfiar de la mente, desconfiar de toda la capacidad humana de reconocer y nombrar con la palabra y con el pensamiento. Entonces es como que queremos desprogramar todo lo que sabemos en realidad. En cambio, si distinguimos entre la creencia y la conciencia, o la creencia y la verdad, como lo quieras llamar, aunque no esté de moda la verdad, ¿no? Pero es como la conciencia de las cosas, ¿cómo la llamarías? La conciencia de lo real, ¿cómo lo llamaría? Por ejemplo, poder reconocer y nombrar cuáles son las cualidades humanas. ¿Es una creencia? Yo siento que si le estamos acertando no es una creencia, es una realidad, es una verdad que puedo reconocer con los pensamientos y con los sentidos y nombrar aquello que es, como que devuelvo a la vida aquello que es. La creencia es cuando es falso, digamos, la ideología es cuando parece verdadero, pero en realidad en el fundamento es falso. Y además muchas veces eso es enseñado, transmitido por el poder o por algún tipo de poderes, ¿no? Entonces, ahí es justo, ¿no? Pero, digamos, desprogramarse de las creencias, de tus creencias, si son las que has comido, digamos, ¿no? del poder. Pero, ¿por qué sustituimos esto? ¿Hay algún tipo de exploración de la verdad? ¿De indagación de lo que es? ¿De lo que eres y de lo que es el mundo? Este es el tema. Entonces es ir construyendo un contacto y una aproximación con lo real e ir deconstruyendo las creencias, las ideologías y las programaciones falsas y que además responden a intereses que ni siquiera son los tuyos, ni los de la vida, ni los de la comunidad, ni los de la humanidad. Entonces ahí sí que hay algún tipo de... hay algo similar y otras cosas completamente diferentes en lo que hacemos. Entonces, para conocer ese programa, esa programación falsa del poder, que es la religión, por ejemplo, pero también la ciencia mecanicista y un montón de... Y esto de los valores, para mí también, ¿no? Porque esto de los valores es igual, ¿no? Son ideas ideológicas, pero que no se refieren directamente a las cualidades humanas. Si después nombramos como valores o principios, si quieres, las prácticas coherentes con las cualidades humanas, yo voy a estar de acuerdo. El tema es que no lo ponemos en relación con nada, digamos, real, objetivo, concreto, en base a la observación de la vida, sino que esto de los valores o la moral o la ética o los principios son siempre como palabras ideológicas. Y eso es lo que pasa cuando hablábamos antes de cómo pensamos. ¿Cómo pensamos? Es que pensamos y muchas veces siempre ideológicamente. ¿Cómo se transmite? Se transmite ideas sobre ideas. Y entonces, claro, empezamos a desconfiar de todo el mundo de las ideas. Entonces, una de las cosas que hacemos en estos 3 meses también es contactar con lo real y tener la experiencia propia de distinguir lo real a través de nuestros sentidos, encontrarnos con lo que va apareciendo detrás de capas y capas de alucinación, ¿no? Capas y capas de creencias, de proyecciones, de ideas, de imágenes que tenemos sobre las cosas, sobre las personas, sobre la vida y sobre lo humano, simplemente por estar un tiempo, por mover, por jugar y por que todas esas imágenes se vayan disolviendo y va apareciendo detrás lo real, lo que es. Entonces ahí vamos teniendo la experiencia directa de la conciencia. La conciencia humana es una herramienta extraordinaria, es que no hay ninguna... La conciencia surge de la experiencia humana, de los sentidos y de los distintos capas del intelecto. Es decir, surge de nuestra propia capacidad, no surge de otra cosa, de los científicos, no surge de las máquinas, no surge de los medidores, no surge de la experiencia. Esto es una de las cosas que hacemos también. Experimentar y tratar de ponerle palabras. O sea, reconocer y tratar de ponerle palabras. Entonces
Esto siento que es muy potente porque ya no tienes que sustituir una creencia por otra, ni tampoco tienes por qué disolver todas las creencias y creer que no puedes saber nada a ciencia cierta, digamos, ¿no? Con confianza de lo que estás sabiendo te sirve para caminar y es funcional o verdad, si quieres, ¿no? Entonces, claro, vivimos con mucha desconfianza sobre lo que sabemos, pero también sobre lo que nosotros podemos saber directamente a través de nuestra experiencia. Ganar esa confianza, siento que es una de las cosas más importantes que hacemos. En los finales de la clase, experimentamos y después le ponemos palabras a lo que experimentamos. Y esto va generando como esto lo sé yo porque lo he vivido. Y empiezo a valorar todo lo que vivo en el día a día también porque digo, esto lo he vivido y me ha surgido una conciencia propia de esto que he vivido. Esto es brutal. Esto es lo más potente que creo yo que sucede, ¿no? Que lo que vives ahí, eso ya no lo puedes no vivir, eso está. Entonces, si tú sigues ahí, inmediatamente, lo que me pasa a mí es que digamos, en la vida a continuación, en la semana siguiente, sucede algo que está relacionado con esa nueva cosa que se ha integrado como para poderlo poner a prueba, ¿no? Todas las semanas me ha pasado algo así, todas. Es muy guay eso. Bueno, tú también porque lo llevas, te gusta, observas, estás en esa práctica hace tiempo, antes incluso de conocernos. ¿Y no te da miedo que el hecho de contemplar el contexto de esta manera, con estas lecturas que hacemos en concreto, que esto sea tachado de una ideología más, ¿no? Que estamos viviendo? Te lo digo por cómo esto, cuando yo cuento o qué haces, qué lees, qué tal, qué no sé qué, esto he recibido de formas muy diferentes, ¿no? Según la ideología donde cae, ¿no? Entonces es como, ¡hala, qué guay! Esto a mí me gustaría ir, o uy, es una utopía esto que estáis ahí viendo, esto es muy viejo ya y esto no. Sí. Claro. Sí, es inevitable, digamos, ¿no? Como que es verdad que los textos que traen tienen un sesgo, tienen una orientación, ¿no? Y la percepción de la gente es inevitable que también los va a ver así, ¿no? Eso tiene su complejidad. Es como hablar de la alimentación, por ejemplo. Es decir, son cosas que tienen su complejidad. Y ayer, por ejemplo, que habían unas cuantas personas nuevas y le metimos caña a la mercancía, me daba la sensación de que esto ocurre también, ¿no? En según qué perfil, que viene más del mundo de la empresa o de... Claro, es decir, se percibe esto, ¿no? Lo que pasa es que es inevitable porque la economía, digamos, la tentativa de la ciencia de conocer el propio sistema se dejó de hacer hace 150 años. Porque se dieron cuenta que comprender el propio sistema era cuestionarlo. Porque es que no puede ser de otra manera. Entonces se decidió desarrollar ciencias sociales, economía, sociología, historia, filosofía, que no cuestionaran el propio sistema en sus fundamentos, o que estuvieran en un aspecto muy parcial. Pero porque lo que leíamos estos últimos días es comprender la estructura social, económica y política y cultural, o sea, todo del sistema. Y comprenderlo en un sistema que está podrido hasta la médula es cuestionarlo. Pero igualmente, yo pienso que en eso estamos viviendo un momento muy interesante, porque según qué perspectivas encontrarán esto como algo como de izquierdas, medio anarquista, medio revolucionario, como del lado de la izquierda. Pero ahora, por ejemplo, es un momento que muchas de las cosas que uno piensa, dice, siente y comparte
se ven como de derechas, Sí. porque no siguen las explicaciones dominantes. Entonces, al final, cuando tú estás en un escenario que lo único que hay es izquierda y derecha, lo que vas a encontrarte es que si no coincide con tu posición, será de la otra posición. ¿Sí? Entonces, esto es un juego, es una alucinación y es un juego de quimeras del propio mundo acorazado, que tiene esa ilusión de dicotomía, de diferencia en izquierda, derecha, pero todo es dentro, ¿no? O un nacionalismo de un lado o de otro. ¿Qué importa si el nacionalismo es de Barcelona o de Madrid o yanqui? Nacionalismo es nacionalismo, ¿no? ¿Qué importa izquierda y derecha, entre comillas, ¿no? Si al final, por ejemplo, hoy la izquierda es la que más defiende el discurso oficial del sistema central, ¿no? O sea, del imperio, ¿no? No del imperio hoy, que cambió un poquito, pero del gran establishment, ¿no? De lo políticamente correcto y todo esto. Entonces siempre va a suceder esto. Cuando uno pone sobre la mesa el cuestionamiento de toda esta programación y sistema, siempre te van a ver como lo contrario. Y sin embargo no se puede hacer, por cómo estoy entendiendo yo el trabajo que estamos haciendo, no se puede hacer realmente esto que nos han vendido de tu trabajo individual de mejora personal sin tener en cuenta el contexto. No, el contexto, el sistema nos está enfermando. Entonces, ¿hasta dónde puedes llegar si no hay un cuestionamiento de eso, no? No, sin duda deben ser terapias o sistemas de caminos espirituales que son prácticos y deben tener efectos como positivos para la gente, si no, no tendrían tanto éxito, ¿no? Pero es verdad que yo le veo como si no abordamos el conjunto, y en este caso el contexto que planteas, al final es muy limitado. Es como la terapia mental, digamos. No quiere decir que no funcione o no sirva. Por supuesto, pensar sobre uno mismo, reconocer que uno es una historia, que tiene un pasado, que hay dificultades que no solamente son de decidir lo que haces o no haces, sino es, bueno, todo esto es muy interesante y forma parte de aprendizajes y puede aportar muchísimo. Ahora, es como cada vez que uno aporta una totalidad mayor, se da cuenta de que todo ese fraccionamiento de la conciencia o de los recursos son grandes limitaciones también. Cuando descubrimos el cuerpo y le sumamos el cuerpo al análisis mental, nos damos cuenta que somos una totalidad y que ni siquiera podemos fraccionar por mente y cuerpo, ¿no? Que tenemos que verlo en conjunto. Cuando le sumamos un aspecto más espiritual, si quieres, ¿no? A la terapia y vemos que es un gran viaje de la conciencia, esto de ser humano, no solamente sanar las heridas, sino realmente desplegar un potencial humano, un potencial cósmico, algo así, es un camino que no te lo acaba, ¿no? Yo siento esto, incorporar a todo esto, terapéutico, espiritual, la conciencia social, el contexto, la comprensión, es la completitud necesaria. Seguramente que nos faltan cosas, ¿no? Comprensiones, por ejemplo, hay cosas que a mí me encantaría que fuéramos un equipazo y que le podamos sumar esto, pues un diálogo más con conocimiento de otras tradiciones no duales, como decimos, ¿no? Hay gente que uno sigue interesante, o incluso todas estas aproximaciones más neurocientíficas y todas estas cosas. O sea, hay cosas interesantes ahí, ¿no? Hay métodos, comprensiones. El tema es que nos perdemos en los detalles otra vez, ¿no? O nos perdemos en lo específico, la super tradición o la super técnica. Al final vivimos en un mundo que también tenemos que o muchas veces convertimos en formas de ganarnos la vida o incluso de mercancía estas técnicas, estos aprendizajes y todo, ¿no? Entonces es como que hay que ser muy práctico y algo que funciona ya le tiras adelante, no sé qué, ¿no? Tener la honestidad de decir, necesitamos aprender mucho más, integrar mucho más. A mí me viene mucho eso, ¿no? Es como que no es suficiente que sea interdisciplinar. Ni siquiera que hagamos un diálogo que
eso ya me parecen que son pasos, ¿no? Sino tenemos que poder integrar en una comprensión de conjunto. Y esa comprensión de conjunto tiene que ser el fundamento de las futuras investigaciones. Esto es un poco lo que traigo, ¿no? Y decirte, necesitamos la mente, necesitamos toda esa comprensión, necesitamos el cuerpo, necesitamos la vida cotidiana, necesitamos distintas formas de pensar, de comprender la realidad y sumar, ¿no? Realmente. Este es el viajazo que tenemos. A ver, es que no me quiero dejar algunas cosas. Esto no lo iba a preguntar porque me iba más a lo particular, pero me interesa mucho en el contexto que estamos viviendo y creo que esto puede ser interesante para hacer un poco de... Bueno, la rabia destructiva. La rabia destructiva, ¿no? En que nosotros hemos estado... Para mí fue un momento muy interesante de mirar esto, que no había visto nunca hasta ahora, ¿no? El poder darme cuenta que detrás de muchas situaciones que me están despertando cierto tipo muy concreto de respuesta, ¿no? Que tú decías, es esa sensación de me voy de aquí, no quiero saber nada de esto, ¿no? Que eso no tiene que ver con la situación que está pasando, ni con el otro, ni con... En realidad tiene que ver con una desconexión propia, ¿no? Y estamos ahora mismo en un momento en el que hay mucha rabia destructiva, digamos, ya no en lo individual, ¿no? Se percibe por el contexto político, por Trump, la ultraderecha, o sea, hay como, esto está ahí y me parece interesante como que poder hablar de esto para no perdernos también en eso, ¿no? Cuando estamos leyendo el periódico, cuando estamos escuchando la radio o en una tertulia, o te viene un compañero que te hace un comentario y dices, Dios mío, ¿de qué está hablando este machista? ¿No? O algo así. ¿Cómo poder tener esa comprensión más profunda de dónde sale eso? Vale. Son muchas capas todo esto, ¿no? Uf. Si empezamos por el proceso individual, la rabia destructiva vendría por esta... Cuando crecemos en esta sociedad, construimos esta máscara, este personaje para socializarnos, negando toda una parte de nosotros. Esa parte más esencial queda en lo más profundo, en el núcleo, pero en la capa intermedia se construye esta coraza o sombra que básicamente lo que hace es, si hablamos de la coraza, lo que hace es contener ese impulso natural, que podemos decir de amor, de alegría, de compartir, de inocencia, ¿eh? Porque estamos construyendo, poniendo un montón de energía en esta máscara, en este personaje, para poder sobrevivir, para poder socializarnos. Entonces, este impulso de amor se convierte cuando pasa por la coraza. Normalmente no pasa, pero trata de pasar constantemente. No pasa porque rebota, porque no tiene suficiente energía. Entonces, para traspasarlo, realmente tiene que poner tanta energía que se convierte en rabia destructiva. Esto es algo que podemos tener como un esquema de cómo funciona internamente. Entonces, cuando se nos despierta la rabia a nosotros, esta rabia destructiva, en realidad siempre es por una situación o una persona o algo que ocurre, ¿no? O sea, aparentemente la causa es por esto, pero en realidad no es por esto. Es por este proceso que hemos explicado antes de una socialización en un entorno que no acepta, no valida vivir según nuestra naturaleza, según nuestras cualidades, y donde construimos esto y surge esa rabia por eso. Ahora, van a haber circunstancias donde esto como que se pincha y entonces surge esta emoción. No tiene que ver con la persona que lo ha provocado, con la situación que lo ha provocado, sino que tiene que ver con toda esa estructura de negación de lo que somos. Esto es lo primero que tenemos que comprender para también manejar esto no de una forma que pueda hacer daño o incluso no confundirnos, pensar que la persona o la situación es la responsable de mi rabia destructiva. Eso con respecto a la comprensión del proceso individual. Luego lo que pasa también, y lo hemos vivido estas últimas semanas, es que esta sociedad, el contexto social de esta sociedad histórico se basa en la violencia, en la extrema violencia. Aunque no está la extrema violencia física, por ejemplo, visible todos los días,
todos los inicios históricos donde se fundaron las sociedades, los países, son de extrema violencia. Esta violencia está. Y además vivimos en un estado como de la amenaza de la violencia está constantemente. Sobre todo porque la violencia, la vemos por televisión, la escuchamos, está ahí como miedo, como ocurre en las guerras, en las violencias que escuchamos por la televisión, pero además como amenaza de que esto es así y no se puede cambiar. Porque es un status quo que es así. No se puede cambiar ni pensar en cambiar la sociedad, ni transformar el mundo, porque esto da miedo a que desencadenen las violencias generadoras de estas sociedades. En el caso de España fue pues una situación revolucionaria contra el Estado y el capitalismo que desencadenó una represión atroz, una guerra primero y una dictadura después, ¿no? Y solo cuando eso se apaciguó totalmente, sometido totalmente, se reinstauró otra apariencia de sociedad más de consenso. Bueno. Pero en el origen está la violencia, no fue un pacto. Por ejemplo, Rousseau nos habla del pacto social, de que el esclavo y el patrón se sentaron y pusieron las normas de convivencia. No, el patrón puso las normas de convivencia y el esclavo las aceptó hasta que se pudo rebelar. Cuando se rebeló, pilló y luego se volvieron a poner duras y luego blandas. Y esta es la historia, como decía los viejos barbudos estos, Marx y Engels, la historia de la lucha de clases. Por lo menos la historia de la separación ha sido siempre esa historia de la imposición de toda una estructura de poder. Entonces, eso está, como está, tenemos muchísimo miedo a la violencia. Y confundimos la rabia con la violencia porque es verdad que esa rabia es el origen de toda la violencia. El origen interno de toda la violencia del mundo es esa rabia. Entonces es verdad que nos da respeto y hay muchos que hemos aprendido a huir de esa violencia por ese miedo a recibirla o a cometerla. Y ahí entonces, claro, perdemos toda capacidad también de sentir la fuerza de ser nosotros mismos, podemos decir, de la ira autoafirmativa o de la agresividad natural de ser, de estar, ¿no? Y de ir a por lo que necesitamos, deseamos. Hemos perdido ese poder, ¿no? Entonces ahí he dado una vuelta, pero en esto que decías, también me sale la emoción de irme, de irnos, ¿no? Claro, cuando sale toda esta destructividad o toda esta emoción, la emoción que sale es una emoción muy básica, biológica, animal, y es o huyo ante el miedo, o huyo, o ataco, o me hago el muerto, ¿no? Y aunque las situaciones no sean de violencia y de miedo físico, se despierta esta respuesta. Porque esto se despierta porque estamos como en ese estado permanentemente. Esa estructura tripartita de personaje, sombra, núcleo, en realidad es una estructura fija de como si estuviéramos en emergencia todo el rato, que es un estado de huida, ataque o hacerse el muerto. No sé si le di una vuelta por ahí. Sí, me ha quedado como claro lo... No, está bien, sí. Sí, está bien. Vale, y ya que estamos aquí, que ya te lo pregunté una vez, pero yo reformulo porque sigo ahí, no he resuelto en realidad cómo cuento esto. Te le vuelvo a dar otra vuelta. Dale. Esto que me pasó a mí en diciembre, a mí me activaba la ira destructiva, una situación muy concreta, una persona muy concreta por unas razones muy concretas. Y era como, mierda, yo esto quiero deshacerme de esto, pero no puedo, no sé qué. Yo no sé qué hice. En diciembre, de repente, después del intensivo, reapareció esta persona normal en mi teléfono, que normalmente estuviera sido como ya toda una activación física. Yeah. Y yo te lo intentaba explicar diciendo,
es como si, ¿no? Cuando piensas en ciertas personas que te provocan ese tipo de cosas, bueno, que ya sabemos que no te lo provocan, pero que, ¿no? Sí, Que tú lo relacionas, es como si tú cada vez que esa persona aparece ahí, recorrieras un camino al final del cual hay una puerta, la abres y ahí está todo lo relacionado con esa persona y todos, ¿no? Los pensamientos que tú tienes, las imágenes, las ideas, los sentimientos que te provoca. En diciembre, cuando esta persona apareció ahí y yo fui a buscar el camino no estaba ni el camino ni estaba la puerta. Desapareció. Entonces mi pregunta es así un poco de Padawan, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice para que eso se desvaneciera de esa forma, eh? Luego, si esta persona viene y me toca las narices otra vez, como ha pasado en enero, y me hace putadas y no sé qué, no es que no me enfade, pero ese camino así, tal y como era, ya no existe. yo diría, un elemento fundamental es recuperar el estado natural, que no es algo que sea fácil de tocarlo permanentemente, ¿eh? Pero este trabajito que hacemos semanal y sumado a que además del semanal alguna vez nos metemos un intensivo a darle más caña e ir un poco más profundo, entonces la importancia del estado, el estado no dual, lo podemos llamar, o meditativo, o respiración, o espacio interno. En ese estado deja de ser tan... Es decir, ya no es que yo comprenda que no es esa persona la que causa la rabia destructiva. No, porque eso ya lo había entendido. Una cosa es entenderlo y otra cosa es que esto surja espontáneamente, como que no hay una respuesta reactiva, no hay un mecanismo desencadenante, y eso tiene que ver con un estado. Yo diría, también es importante la comprensión que acompaña ese estado. La comprensión que no es esa persona el responsable de la rabia destructiva. Y sobre todo, ese estado que podemos decir que es el estado natural, donde se unifican esas tres capas, ya no hay tres capas, ya no está esa coraza, porque no estoy actuando tanto, porque no estoy tanto en la magia del personaje y por tanto hay más integralidad, totalidad, unidad. Ya no salta tanto, no hay tanto esta como una red que se tensa, como el arco, el hilo del arco de la flecha, que se está tenso y está esperando que algo lo rebote. Hay algo que se relaja y es el organismo, ¿eh? El sistema simpático parasimpático empieza a pulsar, la respiración empieza a ser más amplia, la emoción no desencadena la reacción emocional, que es diferente. Una cosa es la emoción, que es energía, que es sensación, es estado psicológico, que es muchas cosas, pero no necesariamente la emoción va a desencadenar reacción emocional, que es esa rabia destructiva que sale hacia el otro, hacia uno, hacia algo, ¿no? Entonces siento esto, que podemos ir, y eso sí que tiene mucho que ver el trabajo más físico, energético que hacemos, la capacidad de habitar estados orgánicos, estados no duales, estados de no separación, estados de amor, como le quieras llamar, ¿no? Estados donde no estoy con la ametralladora a punto de sacarla, ¿no? No estoy con la cartuchera como el bueno, el feo y el malo esperando el menor ¡pum! Rápido está la cartuchera, ¿no? Estoy relajado, si en un momento dado tengo que responder algo, responderé, pero no estoy en la tensión de que con la mano a punto de llevarla para coger la pistola rápido, ¿no? Y eso es un estado interno que le podemos llamar, no sé, pero es como un estado de paz, de no dual, relajación, tonicidad, pues, tonicidad, es decir, eutonía le llaman, ¿no? O sea, un estado que es relajado, pero que no es pánfilo, es como, es tónico, relajado, y es esa disponibilidad que no solo es un estado psicológico, es como un cuerpo que también entrenamos, un cuerpo y un estado emocional, respiratorio, espacio interno que puede responder ante las situaciones, pero no es una reactividad, no rebota en algo que está tenso, ¿no? Sino que resuena en algo que está disponible, relajado, atento. Sí, es muy diferente de otros momentos que pueda haber experimentado yo de integrar ciertas cosas de mi vida, pero esta sensación así de
es que no hay nada ahí. Yo no la había vivido nunca. Es difícil de explicar. Bueno, creo que me ha quedado claro. Luego, así una cosa así muy genérica para que te puedas tú explayar hacia la dirección que quieras. Escucha mucho eso y tú lo has dicho, en algún momento, nos sanamos en el vínculo. Escucha con diferentes matices, Bueno, un poco esa y luego la otra pregunta complementaria de esto. ¿Hay algo que sanar? Yo pienso que esto último es el nuevo paradigma, ¿no? Vende bien y todo parece que es válido en este inicio del siglo XXI y sana, ¿no? Sí. Estaríamos tentados de provocar un poco y decir, no hay nada que sanar, es lo que es. Y es verdad. Y no, porque también es verdad que hay esas heridas y que hay todo este pasado de dolor y todo esto. Lo que pasa es que yo sí que pienso que estamos como exagerados con esto. Como es tanto un nuevo paradigma, giramos alrededor de esto y ahora todo gira, ¿no? El desarrollo personal y todo, del trauma, la herida, la sanación, es guay si sana, ¿no? Hay dolor y hay heridas, ¿no? Pero yo pienso que la mayor parte de las heridas en realidad se sanan solas, solas en el sentido, la propia vida, la homeostasis de la vida, va sanándolas. Lo que pasa es que es como que le queremos dar prisa porque nuestro único referente de realidad es el individuo. Entonces, si ha habido, por ejemplo, una guerra en este país hace 70 años, ya son casi 100, 90 años. Ya son más. Y tenemos heridas, las queremos solucionar individualmente, cuando tal vez sean unos siglos para realmente sanar esto. Y no solamente es una cuestión terapéutica, necesitamos médicos, psicólogos, maestros espirituales que nos guíen en la sanación, sino es realmente construir otra vida. Porque también, ¿qué problema tenemos con la herida, con el dolor, con la experiencia? Es que la experiencia y la conciencia de esa experiencia nos lleva por un camino. Tal vez todavía necesitamos sentir y reconocer un tiempo esa herida de separación social, ¿no? De traición, en familias, en pueblos, ¿no? Para realmente construir otra cosa. ¿Qué es lo que queremos construir? Tal vez esa experiencia lo que nos da es conciencia. Ahora, si queremos sanar sin cambiar el mundo en el que vivimos, esto para mí es como una hipocresía. Es la mercancía de la sanación, ¿no? Claro, porque qué horror, vamos a sanar, ¿qué vamos a olvidar? Y ya lo hemos integrado, ya lo hemos sanado. Ahora todos felices, pero seguimos viviendo el mismo mundo, basado en la violencia, basado en la desvalorización del ser humano, sobre todo más de unos que de otros, ¿no? Basado en la cantidad y no en la calidad. Ahora, por ejemplo, cuando comentábamos antes que llega el Trump, ¿no? Nos está mostrando la sombra, la violencia del sistema, la razón de la fuerza. Hay quien dice que esto viene de los animales, no viene de los animales. El funcionamiento así despótico, chulesco, mafioso que podemos ver en esta nueva época es una cosa propiamente humana, pero del humano acorazado. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la política y las relaciones internacionales sea, digamos, entre caballeros y después te lo clavo por la espalda. ¿Sí? Desde el personaje, ¿no? Desde el personaje. Y estos nuevos políticos nos traen la sombra, ¿no? Y claro, nos parece todo un horror, pero en realidad están hablando cómo realmente funciona el mundo. Y como no ha dejado de funcionar el mundo todos los días, ¿no? Lo que pasa es que esto los traen a cara descubierta, ¿sí? Sin pudor, sin disimular. Yo no sé qué prefiero, digamos, o sea, así en términos globales. Luego, cada una de las circunstancias te puede
le puede suponer a personas concretas, sectores concretos, pues violencias concretas, eso está claro, ¿no? Pero globalmente yo pienso que es muy difícil. O sea, no es una elección del humano. El ser humano para mí no tiene por qué elegir cómo se organiza el poli bueno y el poli malo para gestionar de carcelero, digamos, ¿no? O sea, es un asunto de ellos, porque es como... Porque el poli bueno tampoco es realmente bueno, ¿sí? Es que simplemente es una careta de manipulación. Es cómo se consigue más en esa explotación, etcétera, en esa dominación. Así, yo pienso que es interesante ver cuando el ser humano, digamos, dominado también en su comprensión, puede ver las cosas con más claridad. Esto me parece interesante. No diría que deseo eso, porque tiene sus complejidades también, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, como ha pasado los últimos años con todo, bueno, todo esto que pasó con ya no se puede ni nombrar, como esto lo vamos a cortar. Sí, con la pandemia y todo esto, ¿no? Todo esto es como que se cayó la máscara de alguna manera, se cayó la careta del sistema, ¿no? Y lo que se había defendido mucho, por ejemplo, en España, de una democracia, no sé qué, a partir de ahí hay algo que se derrumba. Hay toda una generación que creció creyendo realmente en este mito y se empezó a dar cuenta que lo que algunos siempre supimos, y es que era una máscara más, que el sistema era el mismo de la dictadura, el mismo de la guerra. Y la otra parte de la pregunta, porque claro, es que eran preguntas muy Sí. diferentes. Lo de nos sanamos en el vínculo. Bueno, nosotros vamos allí, ¿no? Que el intensivo vamos para allá. siguiente de abril es, ya me estoy adelantando un poco, ¿eh? Vincularte. Sí, pero incluso, digamos, sin entrar un poco en esto que vamos a ir, el hecho de encontrarnos con el otro es que como que nos hace de espejo, nos podemos ver. Esto es algo que se reconoce en otras ramas terapéuticas y todo esto. Pero quizá lo que nosotros insistimos es que si no nos vinculamos, no somos realmente. Es decir, esta idea tan del individuo separado que se sana terapéuticamente, yo diría sin vivir, porque vincularse es vivir, relacionarse, amar, comprometerse, vivir toda esa complejidad, ¿no? Que es ser y amar, nosotros decimos, ¿no? Porque realmente es uno de los aspectos fundamentales de lo que somos, más como humanos, o sea, en esto que hablábamos al principio, ¿no? Que somos mamíferos, que somos tribu, que somos amor, que hay todo unas características que siento que apuntan a la importancia de nuestra vinculación, ¿no? con otros semejantes, con otros seres humanos. Sanar es ser lo que somos, entonces sí, claro, hay sanación, porque vivimos en un mundo de aislamiento. Una de las cosas más sanadoras que nos pasa en clase es que no, jugamos, bailamos, nos relacionamos, nos abrazamos, nos tocamos, nos pellizcamos, ¿sí? Nos hacemos un masaje. Todo esto relaja muchísimo el sistema nervioso, si lo quieres técnicamente, el amor propio, el sentirnos no aislados, hay algo como que se relaje, que puede ser. ¿No? Seguramente sanamos también, pero no solo es una cuestión terapéutica, es una cuestión ontológica también. Podemos ser gracias a que nos vinculamos, podemos vincularnos gracias a que somos, es una dialéctica de las cosas, entendiendo la vida como esta pulsación y el individuo como un polo de esta pulsación entre el ser, reconocerse como individuo, y reconocerse como todas las otras dimensiones horizontales, es decir, como vínculo, como grupo, como especie. Entonces sí, sanamos, somos, transformamos, reconectamos. Vale. Yo no sé si lo hago bien, pero muchas veces distingo
las como cosas que hacemos en las sesiones y el círculo. Para mí el círculo, tal y como yo lo vivo, pero no sé si está planteado así, y te lo quería preguntar, es como muy simbólico de cómo estamos en la vida, ¿no? Entonces tengo conflicto con eso muchas veces, porque entonces a veces pienso, no, en realidad no estás así. Esto es un momento, una circunstancia. No quiere decir que esto sea la traducción de cómo estás tú en general. Bueno, según qué sesión he tenido me cuesta más verlo o menos. Te quería preguntar un poco por esto. Pero yo lo separo, ¿eh? O quizá tú lo ves como un todo, como que todo nos está haciendo de espejo todo el rato. Pero para mí es diferente la experiencia de cuando estamos haciendo una práctica, las que hacemos más hacia el final, que cuando estamos en estos círculos grandes en los que pasan tantas cosas, ¿no? Pero círculo de movimiento, dices. Sí. Vale, ¿y entonces cuál era la reflexión, pregunta? No, quería ver cómo está planteado, a ver si yo me lo estoy planteando bien o me estoy haciendo una película con esto. O sea, es decir, es todo el rato todo lo que sucede en la sesión nos está haciendo de espejo. ¿O hay momentos que están más planteados así que otros? Sí. En realidad, esto del espejo es un juego de esta escisión que decimos de máscara, coraza. El espejo te sirve para integrarte de alguna manera. Entonces, a cierto nivel, ese espejo podemos decir que es terapéutico, sanador, integrador, disuelve la división interna. Entonces, este es un nivel del espejo. Al verte tú en el otro o en el... Claro, digamos, te encuentras con el otro y se despierta, por ejemplo, ayer hablábamos la rabia o el rechazo, no sé qué. Las ganas de huir o de... Exacto, ¿no? Como en el círculo, ¿no? Uno pone atención... Me salgo porque no puedo con esto. Uno pone atención al otro. Bueno, eso es un poco diferente, porque ahí ya estás hablando de ti. Pero en el otro caso, normalmente ponemos la atención afuera, el de decir, hostia, ¿no? O sea, no sé qué, esta persona, no sé qué, me produce esto, no sé cuánto. Pero seguimos poniendo mucho la atención al otro. Cuando en realidad, cuando lo tomamos como espejo es que nos estamos reconociendo, que es un poco lo que reflexionábamos juntos después. Bueno, a nivel de la otra persona podemos comprender unas circunstancias, lo que sea, o bueno, es un viaje. A nivel propio, es una situación y el otro me está haciendo de espejo, me está mostrando que esa separación está en mí. Que esta emoción, y es todo relacionado con lo que hablábamos antes, esta emoción de quererme ir o de separarme, es una emoción que está en mí. Y entonces esto me hace ver que ese estado que hablábamos antes no es permanente en mí. Después del intensivo hay algo como que se activó ahí y digo, wow, esto es posible. Pero hay otro momento que hay otras circunstancias, sea con aquella otra persona o no, con esta nueva persona o lo que sea, que se sigue activando. La separación en mí sigue, porque sigue el juicio, sigue el rechazo, no sé qué. Porque ¿cómo sería si no? ¿Cómo sería una diferenciación de caminos donde no estuviéramos espejándonos nuestra separación interna? Esta es la cuestión. Entonces, eso es lo que te decía. Hay otro tipo de espejo que es más ontológico o de la vida o algo así, del ser, y que es como una segunda capa que también abordamos en Bio, sobre todo, bueno, al final de este curso y sobre todo en el siguiente curso, cómo vemos que cuando ya no se activa tanto esa separación interna, hay dos capas. Una, hay una especie de complementariedad que se da en el sistema, donde cada uno ocupa un lugar, un rol, algo así, ¿no? Donde ya no soy un personaje rígido, sino que según la unidad que se genera en un entorno, la disponibilidad interna, esta flexibilidad hace que ocupe un papel, pero que no es rígido, sino que está al servicio de la unidad, al servicio de algo mayor. Entonces, ahí podemos decir que funciona
un nivel más profundo, más maduro o algo así del ser, donde no estoy reconociendo todo el rato mi separación y es la posibilidad para integrarme, sino que estoy empezando a jugar realmente al juego de la vida, de la complementariedad. Y ahí podemos decir que el otro o la circunstancia también hacen como de espejo, pero no de un espejo psicológico de un nivel, o sea, de una primera escala del camino, sino es algo más profundo donde realmente necesitamos al otro para vernos y para encontrarnos y para encontrar como nuestra función en la vida, ¿no? Pero eso es, digamos, más profundo porque ahí, por ejemplo, si me encuentro en un entorno que soy la mamá, por ejemplo, puedo jugar a la mamá porque es funcional que yo soy ahí la mamá. Pero en otro entorno sería otra cosa. No voy con la mamá por todos lados, ¿vale? O incluso cuando crece mi hija, mi hijo, no sé qué, puedo empezar a ir soltando eso de la mamá porque me voy adaptando a unas circunstancias diferentes. Esto, digamos, es una funcionalidad. Claro, pero los otros seres humanos, los vínculos, siempre están ahí, de alguna manera, ayudándonos a vernos, pero no solo a vernos, sino a jugar el juego de la vida. Entonces, eso es un segundo nivel del juego de la conciencia, que podemos decir que de alguna manera también es un juego del espejo. Y ahí ya termino, es decir, hay una imagen que tienen muchas tradiciones, incluida la tántrica, y es que este juego del ojo, el ojo no se puede ver sin un espejo. Entonces, pero esto es algo como muy profundo, es como esa segunda o tercera capa de profundidad, y entonces no es lo mismo que este primer espejo que decíamos, donde yo aparentemente veo algo muy separado, pero cuando me separo de él, en realidad lo que estoy reconociendo es mi propia separación.